Bueno, déjame ver qué funciona esta cosa. Ahí está, listo. Entonces el objetivo de hoy es llegar a las ecuaciones de Hamilton, que es una formulación más de la mecánica. O sea, ya vimos la parte newtoniana, la parte en términos de la energía, parte en términos de la función lagrangiana, y esta es una más en términos de una función hamiltoniana, ¿no? Cada una tiene sus utilidades, entonces ahora vamos a ver esto. Y pues podemos partir del lagrangiano que teníamos de una partícula en una dimensión, ¿se acuerdan? De la clase pasada. Para que sea más sencillo, teníamos la energía cinética, simplemente un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, menos la energía potencial, que la habíamos dejado así, en general como una función que nada más dependía de X, ¿no? Y bueno, ya habíamos llegado a las ecuaciones de Lagrange, de Euler-Lagrange. Nos de aquí, quiero que se acuerden de esta parte. Si tomamos la parcial de la función lagrangiana con respecto a la posición, bueno, con respecto a en realidad sería con respecto a las coordenadas generalizadas. En este caso, nada más tenemos una coordenada, que es X, ¿no? Entonces, si tomamos la parcial de L con respecto a la coordenada X punto de la función lagrangiana, pues esto de acá, bajamos el 2, que se lleva con este, y nos queda nada más m por x punto, que eso finalmente es la masa por la velocidad. Y si se acuerdan de cuando vimos lo de Kepler y todo eso, que definimos el momento lineal justamente como masa por velocidad, ¿no? En magnitud. Esto es P, ¿no? Y solamente acuérdense aquí que esto es la magnitud del momento lineal, que en realidad es un vector, pero aquí nada estamos tomando la magnitud. Del momento, ¿no? Acuérdense que teníamos también el momento angular, pero este era simplemente el momento lineal. Bueno, este es para este caso particular de una partícula en una dimensión. Entonces nos da la definición de momento, lo podemos generalizar y entonces vamos a definir un momento generalizado. Vamos a ponerlo así, generalizado, y lo vamos a llamar PI. Y acuérdense que, bueno, en realidad estamos hablando de la magnitud de este momento, ¿no? No lo estamos tomando ahorita como vector. Un momento generalizado lo vamos a definir justo como, en analogía con esto, como la parcial de la función lagrangiana con respecto de la coordenada QI punto. ¿Ok? Entonces, en este caso particular, de una partícula de una dimensión, esta definición nos da el momento común y corriente, que habíamos definido así. En general, pues estas QI, acuérdense, pueden no coincidir con las coordenadas cartesianas o cilíndricas o esféricas o lo que sean. Acuérdense que es simplemente un conjunto de coordenadas independientes que describen completamente el sistema con todas sus restricciones. Entonces, no necesariamente este momento siempre va a tener esta forma de masa por velocidad, dependiendo de las QI que están aquí. Pero le vamos a llamar momento
y le ponemos por eso generalizado, ¿no? Porque está en términos de las coordenadas generalizadas. Para este caso, pues si nos da el momento común y corriente, en general, pues no tiene por qué ser así, pero lo vamos a llamar momento generalizado. Bueno. Y las ecuaciones de Euler-Lagrange, entonces las podríamos poner como, justo acuérdense que es la derivada de esto con respecto al tiempo, eso lo igualamos, o eso menos la parcial de L con respecto de QI, en las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Entonces otra forma de escribirlas en términos del momento generalizado, pues es poner simplemente así, ¿no? P punto igual a la parcial de L con respecto de QI. Y aquí pues no estoy haciendo nada nuevo, es otra notación simplemente, en términos del momento generalizado. Entonces, esta es otra forma de escribir las ecuaciones de Lagrange. Bueno, realmente lo que quiero ahorita es definir otra función. Ya teníamos esta función, la lagrangiana, que parece que depende nada más de QI punto, y tal vez el tiempo. Acá. Bueno, aquí, no. Aquí esto nada más depende de X y X punto, ¿no? O sea, en general depende de QI punto, y posiblemente el tiempo de forma explícita. Entonces, ahora vamos a definir otra función. Que esta la vamos a llamar función hamiltoniana. Esta la vamos a denotar con una H mayúscula. Y esta quiero que sea función de las QI, los PI y posiblemente el tiempo también explícitamente. ¿Ok? O sea, vamos a cambiar de la descripción lagrangiana, que depende de las QI y las QI punto, a esta descripción hamiltoniana, donde sustituimos las QI punto por los PI, o sea, por el momento generalizado. Esta nos va a ser función de las coordenadas generalizadas y del momento generalizado, y posiblemente del tiempo. Bueno, ahorita voy a quitar la dependencia explícita en el tiempo, y en un momento vemos qué pasa con esto. Y esta la vamos a obtener a partir de una transformación que involucra a la función lagrangiana. Es un tipo de transformación de Legendre, muy sencilla. Y la vamos a definir de esta forma. La función hamiltoniana, que ahorita supongo que nada más depende de QI y PI, va a ser igual a la suma sobre I de todas las coordenadas generalizadas que tenga, punto, QI punto, por PI, menos la función lagrangiana. Así la vamos a definir, y al final de cuentas aquí lo que estamos haciendo es una transformación de Legendre para la lagrangiana, que nos da una nueva función que vamos a llamar la función hamiltoniana. Bueno, con esta definición vamos a calcular la diferencial de esta función. Vamos a calcular dh. Y bueno, ahorita para que sea fácil, bueno, les voy a seguir poniendo esta anotación de i. No, les voy a quitar aquí la anotación de suma, ¿no? Vamos a suponer que o tenemos nada más una o que está implícita ahí la suma. Entonces, pues nos quedaría esto, QI punto por
dpi más pi por dqi punto. Así, o sea, simplemente estoy diferenciando acá esta parte, menos acá la diferencial de la función lagrangiana, ¿no? Que depende de qi y de qi punto, entonces acá le pondríamos la parcial de L con respecto de qi por dqi menos la parcial de L con respecto de qi punto por dqi punto, ¿ok? Entonces, ahí está. Y de aquí, la parcial de L con respecto de qi punto, esto que está aquí es justo lo que definimos como el momento generalizado, ¿no? Esto que está acá. Entonces, en realidad esta es PI. Entonces nos queda menos PI por DQI punto. Y si se fijan, acá tenemos el mismo término con el signo contrario. PI por DQI punto. Entonces esos dos los cancelamos. Este se va con este. Y nos queda algo más sencillo, ¿no? Y aparte acá está la parcial de L con respecto de QI. Utilizamos las ecuaciones de Euler-Lagrange que acabamos de escribir ya en términos del momento generalizado, o sea, esto que está aquí. Entonces, esta parcial de L con respecto de QI es PI punto. Vamos a escribirlo así de una vez. Esto que está aquí es PI punto. Entonces, ¿qué nos queda a final de cuentas? De la diferencial de esta función hamiltoniana, pues nos queda dH igual a QI punto dPi menos PI punto dQi. Y así es fácil ver, bueno, aquí está la diferencial, pero entonces es fácil ver que esta función hamiltoniana depende nada más ahora de las QI y las PI punto, perdón, de las QI y de las PI. Y además de esta forma así diferencial podemos sacar dos ecuaciones. Vamos a ponerlo. O sea, quiero ver que sea fácil ver que la H depende nada más de QI y de PI. Entonces vamos a despejar QI punto y vamos a despejar PI punto, porque QI punto y PI punto no son las variables que deberían de aparecer aquí en la función hamiltoniana. Entonces lo podemos escribir así. Disculpe, doctor, Sí, antes de que diga, bueno, ahí donde dice H de QI, PI, es una suma, ¿no? Una sumatoria, ¿no? sí. Dice la sumatoria de I de punto QI por PI, ¿no? Ujú. Y esa sumatoria es nada más de punto QI por PI o también incluía la menos L de QI punto, bueno, de QI, QI No, punto. no. Porque nada más tenemos una sola función lagrangiana. Esta ya es la función lagrangiana. Esta Ok, es esta es la suma sobre todas las posibles que tengas, ¿no? O sea, por ejemplo, sería Q1 punto por P1 más Q2 punto por P2 más Q3 punto por P3 y así, ¿no? sí, Y se gana sobre esta, y aquí ya no puse la suma por lo que les decía, nada más es mala anotación aquí.
En realidad aquí también debe haber una suma y acá debe haber una suma, ¿no? O podemos suponer que nada más tenemos una de estas, ahorita nada más para simplificar, ¿sí? Ah, ok. Porque a la hora de tomar la diferencial de aquí, pues habría que hacerla para todas, ¿no? Sí. Pero nada más puse así en general esta, aquí también habría una suma y acá otra suma, ¿no? ¿Ok? O sea que la L no forma parte de la sumatoria, ¿verdad? No, la L no, porque esta es la pura función Ah, ok. lagrangiana. Esta no tiene índice, esta nada más es una sola función, ¿no? La que Ok. ya teníamos, ¿sí? Ok, bueno, Gracias. ok. Entonces, como les decía, que quiero ver que esta es función nada más de las QI y las PI. Vamos a despejar de acá abajo, ya que tenemos aquí la diferencial simplificada. Vamos a despejar QI punto. Y entonces esto lo puedo ver como la parcial de H con respecto a PI. ¿Ok? Que me interesa ahorita esta parte nada más. Entonces la tendré que escribir de esta parcial. Y si quiero la PI punto, pues tendría que escribir acá otra ecuación. PI punto, entonces va a ser la parcial de H. Bueno, de hecho esto va con un menos. Con respecto de QI. Sí, o sea, esta sale de esta parte, junto con esta y el menos que está aquí. Y entonces tengo estas dos parciales de la función hamiltoniana. Y aquí entonces sí ya queda claro que esta función hamiltoniana pues depende nada más de PI y de QI. Y de paso obtengo estas dos ecuaciones que son completamente equivalentes a las ecuaciones de Lagrange. O sea, estas ecuaciones también nos dan la dinámica del sistema, la ecuación de movimiento, solo que en vez de escribirlas con las ecuaciones de Lagrange en términos de la lagrangiana, ahora las escribiríamos en términos de esta función hamiltoniana. Entonces, ese par de ecuaciones son justo las ecuaciones de Hamilton, lo que se conoce como las ecuaciones de Hamilton. Y ya está. Eso es todo lo que quería ver hoy. Bueno, no completamente, o sea, el resto es nada más ver un par de aplicaciones de estas ecuaciones, ¿no? Pero digamos que esta es la otra formulación de la mecánica. ¿Ok? Entonces ya tienen 3 o 4 si incluimos a la de la energía. La formulación newtoniana común y corriente en términos de vectores y fuerza igual a masa por aceleración. La formulación lagrangiana con las ecuaciones de Lagrange. Esta formulación hamiltoniana. Y podemos ver la formulación en términos de la energía como una cuarta, ¿no? Esta pues es algo análoga a la formulación lagrangiana en el hecho de que esta pues también es una función escalar, o sea, no tenemos que manejar vectores. Entonces es digamos que una herramienta más a nuestra disposición. Bueno, vamos a ver ese par de ejemplos rápido. Por ejemplo, de los que ya conocemos y de los más comunes de física clásica, que son el oscilador armónico y el del campo central, ¿no? El problema del campo central de donde salen las leyes de Kepler. Entonces, para el oscilador armónico en una dimensión, ya teníamos la función lagrangiana, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era simplemente, vamos a tomar en una dimensión con el ejemplo del resorte de siempre. Entonces era la parte de la energía cinética menos la energía potencial, que es un medio de K por X al cuadrado. ¿Ok? O sea, recuerden que nuestra función lagrangiana en general tiene esta forma de energía cinética menos energía potencial. Sacamos los momentos
generalizados de la definición. Acuérdense que es P igual a la parcial de L con respecto de Q y punto. En este caso, nada más tenemos una coordenada que es X, ¿no? Entonces esto sería parcial de L con respecto de X punto. Nos da mx punto, que es masa por velocidad, ¿no? Pues aquí nos da otra vez el momento lineal común y corriente. Este sería nuestro momento generalizado. Y podemos escribir x punto como P entre M. Y luego tenemos, ¿qué me falta? Pues ya, ¿no? Es el único momento general, es el único momento que tenemos, porque nada más tenemos una coordenada. Y entonces, ¿cómo quedaría la función hamiltoniana? Si lo escribimos como... Déjenme regresar acá. Necesitamos esta parte primero, donde iría la suma de todas las coordenadas y momentos, pero nada más tenemos una, que es la x. Entonces sería x punto por pi, bueno, x punto por p, porque nada más tenemos una, menos la función lagrangiana, ¿no? Entonces vamos a usar esa definición. X punto por p menos la función lagrangiana, que es medio de m x punto, y acá se quedaría más un medio de k por x al cuadrado, ¿no? Y aquí pues simplemente hay que ver que ya tenemos aquí esta x punto en términos del momento. Sabemos que x punto es p entre m. Lo sustituimos aquí y aquí. Entonces acá nos va a quedar p cuadrada entre m menos un medio de m p cuadrada entre m cuadrada más un medio de k por x al cuadrado. ¿Ok? Aquí pues se va una de estas con esta y tenemos un medio de p cuadrada entre m y esta es p cuadrada entre m. Entonces, este entero menos un medio nos queda un medio positivo, ¿no? Y con esto ya vemos que justo la función hamiltoniana pues depende nada más de x y de p. Entonces el primer término nos quedó p cuadrada entre 2m, que es la suma de estos dos, más esta parte que es la energía potencial del resorte, ¿no? ¿Ok? Y en realidad no siempre tienen que hacer, o sea, siempre que quieran, que si tienen la función lagrangiana y quieren encontrar la función hamiltoniana, pues hay que utilizar esta transformación de Legendre que les decía. Pero la mayoría de las veces es más fácil escribirlo en estos términos, porque si se fijan, esto es la energía cinética simplemente escrito en términos del momento. ¿Okay? Como aquí el momento resultó ser el momento común y corriente, masa por velocidad. Entonces déjenme ponerlo por acá. P cuadrada entre 2m, como P es m por b, entonces este es m cuadrado b cuadrado entre 2m, esto es igual a un medio de m por b cuadrado, que esto es justo la energía cinética que le estamos llamando T. ¿Ok?
Entonces lo que encontramos, al menos aquí en este caso particular, es que la función hamiltoniana coincide con la energía total. Esta es la energía cinética y esta es la energía potencial elástica, ¿se acuerdan? Entonces, esto lo podemos escribir como T más B. A diferencia de la función lagrangiana, que la energía cinética menos potencial para la mayoría de los casos, la función hamiltoniana en la mayoría de los casos va a ser la energía total del sistema. O sea, la energía cinética más la energía potencial es la energía total. ¿Ok? Entonces, si hay dudas, pues hay que hacer, y si conocen la función lagrangiana, hay que hacer la transformación de Legendre para obtener la hamiltoniana. Si el sistema es sencillo, digamos, o en la mayoría de las aplicaciones, pues simplemente escribimos el hamiltoniano, como también se le llama en vez de función hamiltoniana, simplemente como la energía total del sistema, ¿no? Expresado en términos del momento y de las coordenadas. ¿Ok? Bueno, entonces ya está para el oscilador armónico. Vamos a ver el de Kepler, que también es rápido para el problema central. Aquí ya no vamos a hacer la transformación de Legendre, ya teníamos la energía cinética, ¿se acuerdan? Y ya la teníamos escrita en términos de las coordenadas polares. Entonces esto era para un campo de fuerza central. En la clase pasada creo vimos que la energía cinética era simplemente medio de la masa por R punto al cuadrado más R cuadrado teta punto. Bueno, creo que sí vamos a necesitar usar la transformación para que vean cuál es el momento en este caso, ¿no? La energía potencial la habíamos dejado así en general como una función que depende nada más del radio, porque estamos en un campo de fuerza central. Y bueno, ya sabíamos que es la función lagrangiana, es T menos B. Bueno, creo que sí necesitamos aquí encontrar primero cuáles serían los momentos y luego ya escribimos el hamiltoniano, a lo mejor sin necesidad de hacer la transformación, ¿no? ¿Cuáles serían los momentos generalizados en este caso? Pues utilizamos simplemente la definición. Aquí tenemos dos coordenadas, ¿no? O sea, hay dos QIs, como creo que también ya habíamos visto. Una es el radio y la otra es el ángulo, ¿no? Entonces necesitamos el momento generalizado para la parte radial, pues va a ser la parcial de L con respecto de R punto, siguiendo la definición. De acá es el único término donde aparece R punto, ya hemos visto aquí, entonces esto nos da M por R punto, ¿no? Y podemos despejar R punto, escribirlo como PR entre M. Entonces ahí está uno. Y el otro es con respecto al ángulo, entonces el otro momento generalizado sería la parcial de L con respecto a teta punto, que nada más aparece aquí en este término. Esto nos da mr cuadrado por 2 teta punto, y se va con este 2 de acá abajo, ¿no? Entonces queda mr cuadrado teta punto, y también podemos despejar teta punto
y ponerlo como P, el momento angular entre mr cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces podemos hacer la transformación de Legendre como antes, o ya simplemente, como ya tenemos aquí estos, sustituirlos aquí, ¿no? Y ya nos ponemos energía cinética más la energía potencial. ¿Ok? O sea, la energía cinética, entonces, en términos de los momentos, en vez de poner R punto al cuadrado, pues ponemos esto, ¿no? Al cuadrado. PR cuadrado entre M cuadrado más la R cuadrada, es ahí lo dejamos. Y teta punto, pues ponemos lo que obtuvimos aquí, al cuadrado. Y ya nada más lo simplificamos, ¿no? Podemos sacar, por ejemplo, aquí esta masa se va con esta de acá. Y acá nos queda una masa. Entonces vamos a tener una masa aquí. La sacamos de factor común. Vamos a poner como 1 entre 2m PR cuadrado más, y las r's cuadradas de aquí, estas se cancelan, entonces nos queda p teta al cuadrado, ¿no? Sobre r cuadrado. Ah, no, perdón, aquí me falta, permítanme, esta está la cuarta, ¿no? Porque aquí tenía ya r cuadrada y está elevado al cuadrado el teta. También sería m cuadrada, ¿no? En el... Sí, m cuadrado también me faltó. Sí. Exactamente. M cuadrada R cuarta. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, quedaría aquí nada más p teta al cuadrado, ese sí, entre la r cuadrada que queda, ¿no? Parece que ahora sí ya está bien. Nuevamente aquí está m cuadrada, se va con una de acá. Nos queda m y m, que es lo que factoricé aquí, ¿no? Entonces está bien, así. Y ya, aquí ya está la energía cinética en términos del momento y la posición. O sea, ya no aparece la eh, r punto ni teta punto. Y la energía potencial, pues está escrita así en forma general, que nada más depende de la posición. Entonces, nuestro hamiltoniano en este caso va a ser una función que depende de R y teta, aunque el teta en realidad no aparece, pero vamos a poner, o sea, en general R teta, P de R y P de teta, ¿no? Eso sería todo eso. Ya sabemos que el hecho de que teta no aparezca tiene que ver con la conservación del momento angular, ¿no? Y de hecho ahorita lo podemos ver explícitamente. Y va a ser entonces la parte de energía cinética, 1 entre 2m, todo esto, más la energía potencial. O sea, en este caso el hamiltoniano es la energía total del sistema. ¿Ok? Lo podemos escribir como E. Y bueno, ya que tenemos el hamiltoniano, pues le podemos aplicar las ecuaciones de Hamilton, más para ver cuáles son las, por cierto, eso no lo hicimos acá. Acá nada más llegamos al hamiltoniano, pero ya no les apliqué las ecuaciones de Hamilton.
Háganlo ustedes y van a ver que llegan a la misma ecuación diferencial del oscilador armónico, ¿no? Pues aquí ya tienen el hamiltoniano. Utilicen las ecuaciones de Hamilton. Estas. Y vean que llegan a las ecuaciones del oscilador armónico, ¿no? Ok. Bueno. Vamos a hacerlo aquí rápido para el potencial, para el sistema de campo de fuerza central. Nada más déjenme regreso. Ya está ahí la función hamiltoniana, ¿no? Quedamos que las ecuaciones de movimiento para este caso entonces son, bueno, en general más bien, son QI punto igual a la parcial de H con respecto de PI y PI punto igual a menos la parcial de H con respecto de QI. ¿Sí? Lo que quedamos que eran las ecuaciones de Hamilton. Entonces hay que calcular dos aquí, ¿no? Ya tenemos la función hamiltoniana. Entonces de esta parte van a salir dos para R punto y para teta punto, ¿no? Entonces lo que tenemos es R punto igual a parcial de H con respecto a PR. Eso va a ser una. Teta punto igual a la parcial de H con respecto a P teta. O sea, son las ecuaciones de Hamilton aplicadas a este sistema en particular, donde nuestras coordenadas son estas, ¿no? Entonces, estas dos son las correspondientes aquí. Y esta de acá, entonces, nos van a dar otras dos. PR punto va a ser igual a menos la parcial de H con respecto de R. Y la otra para teta, ¿no? P teta punto va a ser igual a menos la parcial de H con respecto de teta. Entonces tenemos cuatro ecuaciones. En este caso, las ecuaciones de Hamilton nos dan cuatro ecuaciones, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Entonces de aquí, la parcial de H con respecto del momento radial solo aparece en este término, ¿no? Acá nos queda 2PR, se va el 2, nos queda PR entre M. Les voy a poner aquí mismo. R punto, entonces nos da PR entre M, ¿no? Esa es una. Luego la siguiente, PR punto. Esto va a ser igual a la parcial de H, menos la parcial de H con respecto de R. Entonces esta aparece aquí y aparece acá aquí implícitamente, ¿no? Ok, entonces acá ¿qué nos queda? P cuadrada, P teta cuadrado, ese sale entre 2M, tengo R a la menos 2, y eso lo derivamos, entonces nos queda menos 2 por R a la menos 3, ¿no? El 2 lo cancelo con este, tengo un menos 2, y tengo este signo negativo, entonces queda positivo. Y entonces ya perdí que le estaba diciendo así. Entonces me quedaría
P teta cuadrado, no le pasó nada, entre M por R a la menos 3, ¿no? O sea, acá entre R al cubo y la parcial de H con respecto de, bueno, esta sería esta parte, para esta parte de aquí, nada más chequen que esté bien la derivada de esto, ya con todo y el menos. Y la otra, pues también aquí aparece la R, ¿no? Entonces habría que poner aquí la parcial de B con respecto de R, con el menos la parcial de B con respecto de R. Ahí está, ¿no? Sí, parece que está bien, ¿no? Bueno, vamos con las de abajo. Aquí entonces vamos a tener teta punto igual a la parcial de H con respecto de P teta. Ese término está aquí. Pues bajamos el 2. P teta, el 2 se va con este. Nos queda P entre M por R cuadrado, ¿no? P teta entre M por R cuadrado. Y la otra, P teta punto, es igual a menos la parcial de H con respecto de teta. Y teta, pues no aparece en ningún lado del hamiltoniano. O sea, en principio lo puse aquí porque era una función teta, pero parece que eso no aparece. Esto pues da 0 entonces de este lado. ¿Ok? Entonces realmente las últimas dos ecuaciones lo que nos dicen es la conservación del momento angular que ya teníamos, ¿no? Estas dos. Nos dan la conservación del momento angular porque pues de esta P teta punto es 0, o sea, la derivada de P teta con respecto al tiempo es 0, entonces por lo tanto P teta es constante para que su derivada sea 0, ¿no? Con respecto al tiempo. Y P teta pues, es justo el momento angular, ¿no? El momento que le corresponde al ángulo. Entonces, eso nos dice que es constante. Y la otra de acá, pues nos dice cómo lo podemos escribir, ¿no? O sea, si de aquí despejamos P teta, que ya lo habíamos visto desde que vimos las leyes de Kepler, P teta es igual a M teta punto R cuadrado. Y si se acuerdan, bueno, si no, chéquenlo, esto lo podemos escribir como M por L, donde L era el momento angular entre la masa, ¿no? Entonces, este era el momento angular entre la masa, multiplicando por la masa nos queda justo el momento angular, que también lo podemos escribir así. ¿Ok? Y si sustituimos esos dos acá arriba, más bien ocupando estas dos ecuaciones, aquí tenemos PR punto y acá tenemos PR, ¿no? Entonces podemos escribir, déjenme ver si aquí se alcanza a ver así. En vez de escribir PR punto, voy a escribir R punto M derivado con respecto al tiempo. Entonces, eso nos queda MR2 punto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que simplemente masa por aceleración nuevamente en la dirección radial.
eso es esta parte de aquí, ¿no? ¿Sí? Y luego tenemos p teta al cuadrado entre mr cúbica y simplemente vamos a escribir p teta como m por L, ¿no? Más para que sea más fácil compararlo. M cuadrada, L cuadrada, entre mr cúbica, que es lo que ya estaba ahí, menos la parcial de B con respecto de R. Y ahí está, esto lo pueden checar con lo que habíamos visto en la parte de Kepler. Esta es nuevamente la ecuación de movimiento en general. Acá simplemente lo ponemos como m por L cuadrado entre R cúbica menos esta parcial. Y esto nos da entonces la ecuación de movimiento para este caso de campo de fuerza central, ¿no? En general, si sustituimos aquí el potencial gravitacional, que va como 1 entre R, pues nos regresamos otra vez a la ecuación de la órbita para las leyes keplerianas, ¿no? Aquí está en general. ¿Ok? Bueno, esto nada más para que vean entonces que volvemos a obtener las mismas ecuaciones de movimiento, pero ahora con este otro método del hamiltoniano, ¿no? Chequenlo para el oscilador armónico. Y vamos a dejarle aquí. Tengo una junta departamental dentro de 3 minutos exactamente. Entonces, vamos a dejarlo aquí. La siguiente clase vamos a ver cuál es una de las mayores utilidades del hamiltoniano en términos de lo que se conoce como los paréntesis de Poisson, que casi se pueden generalizar inmediatamente a la formulación cuántica. ¿Okay? Entonces, es una de sus mayores aplicaciones. Vemos eso y vemos un poco de electricidad y terminamos el curso, ¿no? Bueno, entonces vamos a detenerlo aquí.